Alison Natalia Mosquera, Laura Sofía Almario, Lida García, Natalia Pérez, Yara Gutiérrez. ¿Podemos verles las caras o no podemos verles las caras? María Paula Forero, Natalia Lida García. Bueno, había... ¿Es Yara o Lara? Yara, doctor. Lara. Yara. Yara Gutiérrez. Alison Natalia Mosquera Ballesteros. ¿Dónde anda Alison? Quítenme las fotos. La disposición de la universidad dice que es que hay que aparecer en cámara. Entonces no vamos a aparecer en cámara. Manuela González. ¿Quién es Manuela González? Manuela González. Por fin le veo la cara. María Paula Forero Pineda. Laura Sofía Almario, Lida García, Natalia Pérez. Es viendo la cara, no la foto, Sharid. Buenos días, profe. Muy buenos días. La idea, la orden de la universidad, la disposición dice que tenemos que aparecer en pantalla. No me sirven las fotos. Alison Natalia Mosquera. No me sirve su foto, la necesito ver en persona. ¿Qué se hizo Alison Natalia Mosquera Ballesteros? ¿No vino? Acá estoy, profe. Bueno, entonces quédese ahí, por favor. Laura Sofía Almario. ¿Quién es Laura Sofía Almario? Laura Sofía Almario, no la veo. Lida García tampoco, Natalia Pérez, María Paula Forero, Kendry Daconte. Kendry, no me sirve su foto. Nicola Ayala. ¿Dónde está Nicola Ayala? Laura Sofía Almario, que la he llamado ya varias veces. No vino hoy la Laura Sofía Almario. Si me van a hablar, tienen que abrir los micrófonos, porque tienen todos los micrófonos cerrados. Laura Sofía Almario, bueno, no vino. Lida García. Hay una foto muy... Lida García. La foto es muy linda, pero ahora sí, ok. Ahí le veo el copete nada más. Bueno, bien. Nicole Ayala. Nicole Ayala no vino. Laura Sofía Almario, que la he llamado ya varias veces. Santiago Barón. Presente, profe. ¿Dónde está usted que no lo veo? Estoy acá, profe. Es que estoy viajando, entonces por eso estoy conectado.
¿Está trabajando? ¿Dónde? No le oigo. ¿Dónde está trabajando, Santiago? En Villavicencio. En Villavicencio. Sí, señor. ¿Y cómo hacemos para conciliar trabajo con clase? Profe, yo tengo permiso de la universidad porque tengo un percance de salud y tengo permiso de la universidad. ¿En qué consiste ese permiso, Santiago? Para yo saberlo. Es un permiso de salud, profe. Las clases las recibo en medio virtual. Ah, bueno. Entonces usted está autorizado para eso. Sí, señor. Lida García también está autorizada para lo mismo que Santiago. No veo sino una foto ahí como de un sol ahí. Sí, pues yo tengo clase virtual todos los viernes. Pero la virtualidad, entonces no aparece aquí en pantalla. O sea, yo tengo de lunes a jueves tengo clase presencial con su merced y los viernes tengo clase virtual con su merced. Y entonces, ¿por qué no aparece? ¿Por qué No se, sé. no sé, usted no sabe por qué se esconde? Profe, ya ahorita está con cámara activa. Sí. Es que la idea no es ahorita ni 5 ni 10 minutos, es que la orden de la universidad es que tenemos que aparecer en pantalla. Nicola Ayala, ¿quién es Nicola Ayala? Nicole Ayala. Buenos días, profe. Profe, lo que pasa es que yo estoy desde un computador de mesa y no puedo prender la cámara y el internet me está fallando. Ah, sí, a todos les falla el internet. Algo les pasa, pero no pueden cumplir la disposición de la universidad. Entonces, ¿qué le pasó, Nicole? Profe, que estoy desde el computador de mesa. Lo que pasa es que yo trabajo los viernes, entonces estoy desde el trabajo en el computador de mesa. Por eso no prendo el internet, la cámara. Esto hay que arreglarlo con la universidad, o se trabaja o se estudia. Profe, lo que pasa es que cuando, digamos, cuando yo hablé en la universidad, obviamente yo solo vengo los viernes al trabajo porque se supone que es virtual. Entonces yo vengo después de las 10 porque yo soy la administradora del local. Entonces yo no puedo dejar pasar toda la semana. Es que el viernes es virtual. Por eso, profe, yo me presento virtual en la clase, pues desde el local, porque pues obviamente no voy a dejar de presentarme, pero tampoco puedo dejar el local solo. Andrés Felipe Barrero. ¿Dónde andas, Andrés? Bien. Señor, es que estoy cuadrando unas cositas acá con el internet que se me ha caído varias veces, entonces por eso la tengo. Perfecto. Ya cuadro eso que tengo que cuadrar, que posiblemente me va a sacar de la Ustedes, clase, pero ya entro con la cámara encendida. Qué pena con ustedes, usted. no, usted es un hombre juicioso. Yo lo veo en clase, interviene bien. Eso está bien. Muchas gracias. ¿En qué quedamos con Yara Gutiérrez? ¿O con Lara Gutiérrez? Un segundo que estoy arreglando una cosa del internet, ya prendo otra vez la cámara. Ah, es que se les daña el internet. Santiago Barón, ¿qué fue que dijimos con Santiago Barón? ¿Qué pasó con Santiago? Santiago Barón. Aquí estoy, profe. Usted que está trabajando, me dijo. Estoy trabajando. Eh, ¿En qué estábamos con Andrés Felipe Barrero?
Sí, señor, que es que estoy cuadrando el internet porque anoche hubo un apagón acá en el barrio, entonces el internet ha venido fallando. Bueno, Entonces estoy cuadrando eso, entonces ya ingreso, ya termino lo que estoy haciendo y ya prendo la cámara. Carlos Eduardo Carrillo, ¿quién es Carlos Eduardo Carrillo? Carlos Eduardo Carrillo. Doctor, buenos días. No lo veo, Carlos Eduardo. Veo su nombre. Doctor, ya. Ah, bueno. Bien. Sí, doctor, qué pena, fue que acabé de llegar de turno y me vine corriendo para comentarme. Discúlpeme. No, tranquilo. Laura Sofía Almario, que la he llamado ya varias veces. ¿Quién es Laura? Laura Sofía Almario. Esa no vino hoy. Bueno, entonces tomemos nota. Daniela Benito. Presente, buenos días, profesor. ¿Dónde está usted? Quiero verla. Eso. ¿Por qué se esconde Daniela Benito? Le pregunto, Daniela Benito, ¿por qué se esconde? No, acá estoy, profe. Ah, aquí estoy. Pues quédeseme ahí, no se me vaya. La idea Bueno, no es de poner el nombre y esconderse. La orden de la universidad es que tenemos que aparecer en pantalla. bueno, sí, señor. Sí conoce la disposición, ¿no? Si no, pues yo se la hago llegar. Sí, señor. Bueno, ya sabemos que Laura Sofía Almario no vino hoy a clase. Hola, profe, buenos días. Sí, señor, sí estoy. Ah, pero yo la he llamado varias veces. Sí, qué pena, profe, es que tuve un inconveniente y tuve que salir urgente. Ah, sí. ¿Qué hacemos con todos los inconvenientes que se No, profe, presentan? lo que pasa es que yo estoy viajando, entonces, pues, es por eso. Yo no sé, yo tengo que hablar con el doctor Isaac porque es que no puede ser que la universidad ponga clases y que el alumno en ese momento esté trabajando. Suena horroroso decirlo, pero es que no podemos estudiar y trabajar al mismo tiempo. Ese es el lío. ¿Qué es lo que me pasa Sí, con la... profe, yo entiendo, pero es que yo no estoy trabajando y yo ayer te entregué la excusa y pues hay inconvenientes que no dan a lugar. O sea, pues por más que uno intente evadirlos, es imposible evadirlos. Ayer me entregó una excusa a usted. Sí, señor, yo ayer le entregué una excusa donde le decía que el día martes no iba a estar en clases y que hoy iba a estar de viaje, pero pues igualmente estoy conectada. El problema de las excusas es que eso no es con el profesor, eso es allá en registro y control. Las excusas. Bueno, seguimos otra vez. Omar René Otero. Doctor, buenos días. Presente. ¿Dónde está usted, Omar? Yo en la oficina, pero estoy pendiente de la clase. Yo tengo una preexistencia, soy hipertenso crónico. Entonces, por eso la universidad me dio el permiso, pero también aquí en la oficina tengo las 2 horas para ponerle atención a la clase, el doctor, sin problema. Perfecto, me parece muy bien.
Gracias, Luis Fernando Arias Borrero. Presente, profe. Tengo una incapacidad por el día de 7 días, pero también estoy pendiente aquí de la clase, profe. Bueno, bien. Nicole Ayala, ¿qué fue lo que dijo Nicole? ¿Por qué no podía estar en clase? Profe, que estoy trabajando, pero que de igual manera estoy acá pendiente a la clase. Bueno, yo no sé, yo tengo que hablar esto porque no me parece justo que la universidad ponga clases cuando el alumno tiene que trabajar. Claro que ese tema se ha tocado y se ha dicho o estudia o trabaja, pero las dos al mismo tiempo no se pueden hacer. Laura Sofía Almario. Oiga, y por lo menos quiero verle la Señor. cara. Solamente veo su nombre, quiero verle la cara. Bueno, señor, ya voy. ¿Estaba acostada durmiendo o qué? No, no, señor, acabé de llegar a mi casa. Y Pues es que entonces, estaba de viaje. Sí. sigo sin verla. Se pasó ya por otro cuadrito. Sigo sin ver a Laura Sofía Almario. Bien. Aquí tengo una nota. Laura Sofía Almario no viene, no trabaja. Bueno, bien. María Paula Forero. Pero yo sí estoy. Y sí estoy acá pendiente a todo. ¿Quién es yo sí estoy? ¿Quién dice yo sí estoy? Porque estaba hablando era con Laura Con Laura Sofía. Sofía del Mario. Laura Sofía Almario. Sí, Sigo señor. viendo un cuadrito verde con una I. ¿Será que le puedo ver la cara a Laura Sofía Almario? ¿Usted dónde está, Laura? Eso. Acá estoy, profe. Acá estoy. Pues quédese ahí, por favor. No, señor. Tiene usted una cara muy linda, muy bonita, que no me asusta. Al contrario, me gusta verla. Profe, muchas gracias. Entonces quédese así como está. Mire así como está Matilde. Vea, Matilde sí es juiciosa. ¿Ve? Está con su turbante estilo. ¿Cómo es que se llama la política nuestra que anda con turbante? Piedad Córdoba, doctor. Exactamente, se parece a Piedad Córdoba. Solo que me quedo con Matilde y no con Piedad Córdoba. Bueno, bien. Sobre este derecho romano que se me ha pedido que miremos el derecho romano. Pues a ver, hay un primer tema que sería la historia de Roma. Pues lo histórico, el derecho en general, el concepto de derecho romano. Hay unas épocas, la época arcaica, la época preclásica, la época clásica, la época postclásica. De todas estas épocas, de la época arcaica, preclásica, clásica, postclásica, nos interesa a nosotros es la época justinianea. La época justinianea. Entonces, quiere decir que vamos a arrancar en Justiniano, porque si esa es la época justinianea, pues tenemos que arrancar con Justiniano. Entonces, ¿quién fue Justiniano? Es decir, esta época justinianea comprende el reinado de Justiniano que se inicia en el año 527 y acaba con su muerte en el año 565. Entonces, la época justinianea, que es la que nos interesa en el derecho romano, porque estudiar todo el derecho romano, imagínense,
No podríamos. Tenemos que irnos a la época justiniana. Entonces, la época justiniana comprende el reinado justiniano que se inicia en el año 527 y acaba con su muerte en el año 565. ¿Cómo se llamó Justiniano? Su verdadero nombre fue Flavius Petrus Sabasius Justinianus. Flavius Petrus Sabasius Justinianus. Nació en Taurencio. ¿Taurencio qué es? Es una aldea muy romanizada de Iliria. Está cerca de Macedonia y muy próxima a Serbia. Allá nació Justiniano. Justiniano, que su nombre real es Uprauda. Justiniano recibe el nombre de Justiniano porque es que en derecho romano los hijos adoptados adoptan la partícula niano. Entonces, si yo soy hijo de Hermógenes, me tengo que llamar Hermogeniano. Si yo soy hijo de Justino, me tengo que llamar Justiniano. Y ustedes me dirán, si me llamo Hércules, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamaría yo? Bueno. Entonces, a Justiniano se le llamó Uprauda. Uprauda en su lengua eslava. Él fue educado en Vederina, que fue la patria de su tío Justino. Entonces, ¿qué hace Justino con Uprauda? Justino llama a su sobrino a la corte y lo adopta. Entonces, el hijo adoptivo tenía que tomar el nombre de su padre adoptante, Justino, y agregarle la palabra niano. Entonces, Justiniano es el hijo de Justino. A la muerte de Justino, Justiniano queda como emperador único. Esto sucede en el año 527. Y al quedar emperador, Justiniano se había casado con Teodora. Teodora, que también resulta elevada por Justino a la dignidad de Augusta. Pero ¿quién fue Teodora? En Roma había un prostíbulo que se llamó el embolum. El embolum. Y las mujeres que acudían al prostíbulo, o sea, las prostitutas, les llamaban comediantas. Comediantas. Entonces, la propia emperatriz Teodora era una comedianta de el embolum. Entonces, los colaboradores que tuvo Justiniano, empecemos por la emperatriz Teodora, que como les digo era una comedianta de el embolum. Ella fue hija de un guardián de osos. Otro colaborador que tuvo en el campo militar fueron Belisario y Narcés, dos generales, general Belisario y Narcés. En el campo jurídico no podemos omitir los nombres de Triboniano. Triboniano era el escuestor de palacio, cuestor
Sacri Palati, Questor Sacri Palasi. En quechua entenderíamos ministro de justicia. Entonces, Tribuniano pues fue el ministro de justicia y trabajó con 2 profesores de derecho. Trabajó con Teófilo, que fue profesor en Constantinopla, y con Doroteo, profesor de Berito. Entonces, Tribuniano, el ministro de justicia, Teófilo y Doroteo, que lo ayudaron mucho, eran profesores en Constantinopla y profesores en Berito. Eso es lo que podemos decir de la época justinianea, porque eso es lo que nos vamos a remitir. Hay la obra jurídica de Justiniano, que está llena pues de varios códigos, de varias publicaciones muy importantes. En la compilación de Justiniano vamos a encontrar el códex, el código. Ahí en el códex trabajaron Juan de Capadocia, Tribuniano y Teófilo sobre las bases de los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano. Otra de las obras de Justiniano, primero el código, segundo el digesto o digesta en griego, digesta. El digesto o digesta se componía de 50 libros. Digesto. Y recibió el nombre de Pandectas en griego. Entonces eran 50 libros. Del 1 al 4 trataron los libros de derecho y jurisdicción. Del 5 al 11 los libros trataron sobre las acciones de protección a la propiedad. Del 12 al 19, obligaciones y contratos. Del 20 al 27, las obligaciones y derecho de familia. Y del 28 al 36, del testamento. Bueno. Según el propio Justiniano, el digesto, que son 50 libros, la obra consta de 150,000 líneas y contiene fragmentos de 40 juristas. De esos 40, 35 son del período clásico. Aquí se destaca Ulpiano, al que le corresponde 1/3 total de la obra. Cerca de unos 6,000 fragmentos. Paulo, que viene a representar 1/5, y en menor escala están Papiniano, Pomponio y Juliano. Están también otros juristas como Gallo, Celso Herrenius Modestinus, Servio Esquébula, Jaboleno y Marcelo. Bueno. La obra cumbre de Justiniano, sin lugar a duda, es un libro que se llama Las instituciones de Justiniano. Esa es la obra cumbre de Justiniano, las instituciones.
Las instituciones fueron puestas al servicio de los alumnos con una introducción muy linda. Esa introducción a ver si yo encuentro. El preámbulo de las instituciones de Justiniano comienza invocando a nuestro Señor Jesucristo. El preámbulo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así empieza el preámbulo de las institutas de Justiniano. Y viene el mensaje a los alumnos. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. El emperador César Flavio Justiniano, alemánico, gótico, francisco, germánico, antico, alánico, vandálico, africano, pío, feliz, glorioso, vencedor y triunfador, siempre augusto a la juventud que desea estudiar las leyes. Y empieza el mensaje para los alumnos. La majestad imperial debe apoyarse sobre las armas y sobre las leyes. Miren este concepto. La majestad imperial debe apoyarse sobre las armas y sobre las leyes, para que el Estado sea igualmente gobernado durante la guerra y durante la paz, para que el príncipe, rechazando en los combates las agresiones de sus enemigos y ante la justicia los ataques de los hombres inicuos, pueda mostrarse tan religioso en la observancia del derecho como grande en los triunfos. Esta tarea la hemos llevado a cabo con los mayores trabajos auxiliados de la providencia divina. Los bárbaros a quienes hemos puesto bajo nuestro yugo conocen nuestras empresas guerreras que se hallan ya justificadas en África, ya en innumerables provincias, y a las que nuestras victorias, debidas a la protección celeste y después de largo tiempo, han sujetado a la dominación romana y a nuestro imperio. Por leyes que hemos promulgado, compilado, se rigen todos los pueblos. Después de haber reducido a una perfecta armonía las constituciones imperiales hasta ahora tan confusas, hemos dirigido nuestra atención a los inmensos volúmenes de la antigua jurisprudencia y caminando como sumergidos en un abismo de dificultades, hemos terminado con el favor del cielo esta hora de tan ímprobo trabajo. Hecho esto, a Dios gracia, hemos convocado al ilustre tribuniano, maestro y escuestor de nuestro sacro palacio, a Teófilo y a Doroteo, hombres ilustres y antecesores, que todos estos nos han dado ya más de una prueba de su capacidad, de su saber en la ciencia de las leyes y de su fidelidad a nuestros preceptos, y les hemos especialmente encargado componer con autorización nuestra y nuestros consejos unas instituciones, con el fin de que en vez de buscar los primeros elementos del derecho en obras antiguas, podáis recibir las que inmediatamente procedan del esplendor imperial, sin que en ellas se encuentre nada inútil, nada fuera de su lugar que ofenda vuestro ánimo y vuestros oídos. Y por último, que no podáis aprender nada que inmediatamente no se refiera a la doctrina del derecho. Así, cuando hasta el día de la lectura de las constituciones imperiales era apenas posible los primeros de vosotros, después de 4 años de estudio, ¿por qué hacemos el derecho nosotros en 3 años y medio, 4 años? Eso no es caprichoso. Esto es ordenado por Justiniano en su obra
de las instituciones. Dice así, cuando hasta el día de la lectura de las constituciones imperiales era apenas posible a los primeros de vosotros, después de 4 años de estudio, por ella principiaréis, siendo dignos del honor y de la felicidad de que oigáis las primeras y las últimas lecciones de las ciencias de las leyes por boca del príncipe. Después de los 50 libros del digesto o las pandectas, en los cuales se ha recogido todo el derecho antiguo por el mismo ilustre tribuniano, auxiliado de muchos hombres célebres y elocuentes. Esos hombres célebres y elocuentes eran Teófilo y Doroteo. Hemos ordenado que se dividiesen las mismas instituciones en 4 libros. Entonces, esta obra de las instituciones nos dice que tenemos que hacer el estudio de derecho en 4 años. Y que el estudio del derecho se tiene que hacer en 4 libros, en las que brevemente se ha expuesto ya lo que en otro tiempo existía, ya lo que oscurecido por desuso había recibido nueva luz por la solicitud imperial. Estas instituciones sacadas de todas las antiguas de muchos comentarios y principalmente de los de nuestro Gallo, tanto sobre las instituciones cuanto sobre las causas de cada día, nos han sido presentadas por los 3 jurisconsultos arriba citados. Las hemos leído y releído y les damos toda la fuerza de nuestras constituciones. Y termina el mensaje para los alumnos. Trabajad pues con ardor en aprender estas leyes y mostraos de tal modo instruidos que pueda animaros la esperanza de que podáis, al fin de vuestras tareas, gobernar nuestro imperio en las partes que se os confíen. Dado en Constantinopla a 11 de las calendas de diciembre. Tengo que decir que así está en la obra. Y entonces yo me di a la tarea de averiguar porque no dice qué año. Dice, dado en Constantinopla a 11 de las calendas de diciembre. ¿De qué año? Entonces anoten, del 533 después de Cristo. Bajo el 3er consulado del emperador Justiniano, siempre Augusto. Hay entre ustedes gente muy curiosa y que le toma foto a todo, como por ejemplo Matilde Sinisterra. Entonces yo no tengo ningún inconveniente en que le tomen, yo no sé qué hacer, si le toman foto a todas las instituciones de Justiniano, que eso va a ser un trabajo muy dispendioso. Doctor, una cosita, buenos días. Sí, señora. Bueno, no, yo como estoy nueva en este grupo, pero en el grupo donde yo estaba, nosotros nos tocó hacer una investigación sobre todo lo de Justiniano. Incluso desde antes de ser el emperador o el emperador del imperio, del imperio. Antes de ser emperador, sí. Sí. Y a nosotros nos tocó, obviamente, saber de por qué él decidió hacer este tipo de como recopilación. Sí. Y organizar los libros que realizó. Entonces, digamos que esta información de una u otra manera, pues en mi caso yo la tengo. De hecho, a mí me tocó incluso, dentro de lo que yo vi, de la investigación que se realizó, supimos que el tío de él, que era el emperador en ese entonces, fue quien lo mandó a estudiar a Grecia para poder saber cómo se podía organizar bien el imperio. Cuando el imperio se divide, que la parte de Roma queda en el lado que pues es asaltado o que es derrumbado, pues, es donde él empieza a hacer la recopilación y traerla ya para este lado, para Turquía, ¿es? Entonces ahí digamos que como de una u otra manera eso fue lo que produjo que el imperio se rompiera, lo que hizo fue esa recopilación de esa manera. Entonces esa información yo la tengo, no sé el resto del grupo, bueno. ¿ya? Qué bueno. De hecho a mí me tocó incluso ver, Pero porque no fue nosotros fácil. no la tenemos tan clara. ¿Y usted no la puede compartir? ¿O le queda Porque es muy- que Lucía estaba en el otro grupo y pues probablemente pronto ya sí vieron más a fondo esos temas, pero nosotros no, entonces sí sería muy útil que usted nos siguiera explicando.
Pues si Lucía Yo tengo una tiene, exposición, de hecho, no sé si quiera que se las muestre. pues no solamente mostrarla, sino compartirla, si es posible. Sí, doctor, claro, por supuesto. Miren, de las institutas, pues que yo tengo mucho gusto en prestarles el libro. Lo importante es el libro segundo de las instituciones de Justiniano, porque este libro segundo va a hablar de las cosas, o sea, va a hablar de los bienes, que es lo que nos interesa. Porque el libro tercero habla de la herencia, el libro cuarto habla de las obligaciones y de los contratos. Nos interesa es el libro segundo de la obra máxima de Justiniano. Entonces, no sé, cuando estemos en clase yo puedo prestarles para que fotocopien todo el libro segundo de las instituciones. Mi libro empieza en la página 67 y termina en la 153. Todo lo relativo a las cosas, libro segundo. Entonces, este libro segundo habla de la división de las cosas corpóreas o incorpóreas, de las servidumbres, del usufructo, del uso, la habitación, de las usucapiones y posesiones de largo tiempo, de las donaciones, del testamento militar, de la desheredación, en fin, del testamento inoficioso, de los legados, de las herencias, y finalmente termina con los codicilios. Pues el que está interesado en, pues, Profesor, buenos días. buenos días. Pues al respecto, para hacer dos propuestas. Sería que, bueno, ya que Lucía tiene esa información de lo que trabajaron cuando estaba en el otro grupo, lo que manejamos en este grupo para compartirnos archivos y cosas es subirlos al Drive y compartir el enlace. Entonces, sería bueno que si ella lo puede cargar. Y en cuanto al libro, también le agradecemos mucho de pronto el martes que saquemos copia para que ese mismo día, en un ratico, ya nos repartimos las copias y su merced se queda con el libro. Perfecto. Entonces, ese martes sería el 16 de agosto, ¿sería? Porque hoy es viernes, ¿cierto? Sí, señor. Sí, el martes 16. Hoy es viernes. Pero, a ver. ¿Hoy es viernes o hoy es jueves? Viernes, hoy es viernes 12, profe. Hoy es viernes 12. Viernes 12. Pero esta clase de hoy no es presencial, sino virtual, que es la que estamos haciendo ahorita en forma virtual. Bueno. Y el lunes es festivo, ¿no? El lunes 15 es festivo, entonces no tenemos clases. Es el día de la Asunción. 15 de agosto de 2018. Y vendría el martes 16 de agosto, que ese sí sería virtual. Y finalmente es presencial el 17 de agosto. Entonces el 17 de agosto. Profe, no, el martes es presencial. ¿El martes es presencial? Sí, señor. Ah, caray, déjeme entonces yo corrijo. Entonces el martes 16 nos tenemos que ver todos en la universidad, ¿cierto? Sí.
Entonces ese día, el martes, yo llevo las instituciones para ver qué hacemos con este libro segundo de las institutas, que es el libro, pues, que debemos tener de las instituciones de Justiniano. Entonces yo me llevo el libro de las instituciones, me lo llevo el martes 16 de agosto. Bien. Bueno. Porque hoy es más perdido que embolatado. Porque hoy estamos en viernes. Que la estamos viendo de forma virtual. O yo tengo que ir. No, hoy no tengo que ir a la universidad, ¿cierto? No, profe, hoy es virtual, hoy es viernes, hoy nos corresponde a todos virtual. El lunes es festivo y ya el martes volvemos nuevamente presencial. Entonces hoy 12, viernes 12 es virtual, que es lo que estamos haciendo. Sí, señor. El sábado, pues no tenemos clase. El lunes es festivo, por ende no tenemos clase. El lunes 15 es festivo, entonces sería el lunes 10, que el martes 16. El martes 16 tenemos clase presencial, o sea, tenemos que ir todos a la universidad. Ok, entonces ahí es donde yo les llevo las instituciones para que ustedes le tomen copia al libro segundo. Correcto. ¿Ah? Bueno, bien. Siguiendo entonces con el derecho romano. Lo más importante de Justiniano es su obra jurídica. Entonces se llama compilación. La compilación de Justiniano. La compilación del Justiniano comprende lo siguiente. Comprende el códex, el digesto, que también se le llamó digesta para que fuera entendido en griego, digesta. Las institutas. Las institutas está compuesta de 4 libros. Los libros 1, 2 y 3 de las institutas se refiere a las cosas. Libro 1, 2 y 3 a las cosas. Y el libro 4 se refiere a las acciones. Dentro de la compilación de Justiniano, lo primero fue el códex. Después viene un segundo código que se llama Codex Repetitie Prelectionis. Ese es el segundo código. Entonces ya tenemos... Doctor, nosotros en la investigación tenemos un video que habla sobre los códigos y ya se los compartí a los compañeros. No sé si de pronto quiere su merced que se lo muestre acá también. Y eso no me lo puede mandar a mi correo. Sí, doctor, es que yo no tengo los datos suyos. Es una Tengo falla. los de su hija. No, pues entonces, si quiere, anote mi correo, usted y todos los que necesiten mi correo. Bueno, doctor, ¿cómo es? Maralta Edgar. Ah, ese correo no, a mí me rebotó. ¿Me rebotó? ¿Qué sería Sí, que señor, estaba? maraltaedgar@hotmail.com. Sí, sería que estaba con... Es que de pronto sí te rebotó, Lucía, es que
la hija del doctor cuando nos envió los correos, ella se equivocó y por poner coma, perdón, por poner un punto puso una coma. Entonces, si tú lo que hiciste fue coger el correo y copiarlo Sí, tal cual, eso entonces hice. fue por eso que rebotó. Entonces, toca Entonces, cambiarle la coma por el punto. eso, entonces Ah, ok. Maralta Edgar Entonces sí lo arroba tengo, doctor. Sí lo tengo. maraltaedgar@hotmail.com. Ok. Ese es mi correo. Entonces, si usted, Hotmail. Listo, sí, sí, pues, señor. si usted me quiere regalar eso, se lo agradecería. Bueno, Mire, yo. entonces está, pero de todas maneras yo quiero hacer un pequeño introito a pesar de que usted tiene todo eso muy bien. Entonces tenemos el código, el digesto, la digesta. Tenemos las institutas, 4 libros. Del libro primero al tercero trata de las cosas y el libro cuarto trata de las acciones. Un segundo código que se llama Codex Repetitie Prelectionis. Dentro de la obra de Justiniano están las novelas. En las novelas hay 2 muy importantes. Una que se llama el Epítome Iuliani y otro que se llama el Authenticum. El Epítome Iuliani es una colección de 124 novelas escritas en latín. El Epítome Iuliani, colección de 124 novelas escritas en latín. Y el Authenticum es una colección de 134 novelas escritas también en latín. Bueno. Tenemos que vienen a continuación de esto, en la obra de Justiniano, unas escuelas, famosas escuelas. Las escuelas son las escuelas de los glosadores, los postglosadores y los comentaristas. Son 3 escuelas: glosadores, postglosadores y comentaristas. Dentro de los comentaristas, pues están Cinio de Pistoia, pero más que todo está Bártolo de Sassoferrato. Sobre este jurista Bártolo de Sassoferrato, siempre se dijo en el derecho romano que nadie podría ser buen jurista, sin ser bartolista. Entonces, muy importante para Bártolo de Sassoferrato, que nadie puede ser buen jurista sin antes conocer la obra de Bártolo de Sassoferrato. Viene otra parte que se llama el procedimiento. El procedimiento que lo tiene el derecho romano con el nombre de legis acciones. El procedimiento de las legis acciones. ¿Cuáles son las legis acciones? Son las acciones de la ley. Y se accionaba de 5 modos: por apuesta, por petición del juez, por emplazamiento, por imposición de la mano y por toma de prenda. Entonces, el procedimiento de las legis acciones, o sea, acciones de la ley, se accionaba de 5 modos: por apuesta, por petición de juez, por emplazamiento, por imposición de la mano y por toma de la prenda. Siguiendo el análisis
encontramos el sujeto de derecho. Encontramos que el derecho romano nos habla del sujeto de derecho. ¿Quién es el sujeto de derecho? La persona. ¿Y quiénes eran personas en Roma? Entonces, personas eran los libres, los esclavos, los ciudadanos que se llamaban cives. Perdón, Señora. una cosa, profe, pero los esclavos no eran personas. Sí, Los claro. únicos considerados personas eran los paterfamilia. No, personas, es que los esclavos puede que no tuvieran, qué sé yo, familia porque no tenían derecho a contraer matrimonio, pero los esclavos eran personas. Los esclavos no eran cosas. No, doctor, el problema de los esclavos era que ellos eran representados por su dueño, al igual que las mujeres. Podían ser representados por sus dueños, pero en sí, el esclavo era una persona. Porque el esclavo no podíamos usted considerarlo como una cosa. Entonces, ¿quiénes fueron personas? ¿Quiénes fueron sujetos de derechos? Los libres, los esclavos, los ciudadanos que se llamaban cives, los extranjeros, y en familia, los que eran sui juris y alieni juris. Esos eran personas. Porque entonces, no sé, entre sus apuntes, ¿el esclavo qué es? El esclavo era considerado una cosa, precisamente por eso tenía valor y lo podían vender. ¿Una cosa? Sí, señor. Y las mujeres tampoco podían tener dominio de su propiedad. Era correspondiente al padre y cuando se casaba pasaba al esposo. ¿Dónde está que el esclavo era una cosa? Eso fue lo que nos enseñaron en romano. Pues por Dios. En derecho romano, ¿no? Precisamente de esa situación fue que se desató una, ya le digo. Yo creo que es prudente ver en qué línea de tiempo del Imperio Romano, que es bastante larga, el esclavo no era visto como persona, porque precisamente el código y todo eso vino a revolucionar. Liliana, pues estamos hablando del Código Justiniano y eso fue antes. Y en esa misma época todavía pasaba eso. Pues, o sea, yo la verdad le tomaría crédito al que el profesor nos está exponiendo. Muchas gracias porque yo lo tengo así. En mis obras, que no tengo una, sino varias obras de derecho romano, yo lo tengo así. Mire. Profesor, de hecho yo tengo acá que para una persona ser considerada persona en Roma, tenía que tener condición de ser libre, de ser ciudadano y de tener familia. Y esa condición era únicamente perteneciente a los paterfamilias. Mire, yo tengo aquí una obra fabulosa de derecho romano. Y dice aquí, situación jurídica del esclavo. En general, puede resumirse la situación jurídica del esclavo en base a dos premisas. Jurídicamente no es sujeto de derecho. No es sujeto de derecho, sino objeto de relaciones jurídicas. Sí, señor. Y entonces, en ese sentido, pues no puede tener nada suyo porque no tiene capacidad para tener. Entonces, no es sujeto de derecho. Es bueno. Bueno, y dice, mire, entonces les sigo leyendo
lo de esta obra de Ricardo Panero Gutiérrez. En situación jurídica del esclavo en general, puede resumirse la situación jurídica del esclavo en base a dos premisas. Primera, jurídicamente no es sujeto de derecho, sino objeto de relaciones jurídicas. En tal sentido, Gallo lo califica como cosa. Después dice, por su humana condición, inteligencia y voluntad, no se equipara plenamente a las demás cosas, pues tiene capacidad de obrar, negociar y delictual, y se respeta su esfera religiosa. Entonces, vamos a ver las esferas jurídicas en las cuales se desempeña. En la esfera pública, la incapacidad del esclavo es absoluta y razón de ella es que el derecho público se reserva a los cives. En la esfera procesal, por ser objeto de derechos, el esclavo no puede intervenir ni como actor ni como demandado, es decir, no puede actuar ni como demandante ni como demandado. En la esfera personal, por ser objeto de derecho, su dueño puede disponer libremente de él, transmitir su propiedad o algún derecho por acto entre vivos. Y en la esfera familiar, por ser objeto de derecho, el esclavo no puede contraer matrimonio, no puede crear una familia, no puede ejercer la patria potestad, generar parentesco civil, pero por su humana condición se terminará prohibiendo el separar a las familias de esclavos. Se tendrá por impío hacerlo entre padres e hijos y se admitirá por la procreación. En la esfera religiosa se respeta la personalidad del esclavo. En la esfera sucesoria, por ser objeto de derechos, el esclavo es parte del patrimonio hereditario de su difunto, de su dueño difunto. Carece de expectativas sucesorias. En la esfera personal, prevalece la condición humana del esclavo. En la esfera personal prevalece la condición, en la esfera penal prevalece la condición humana del esclavo. Y como ente consciente es responsable. Y en la esfera patrimonial tiene capacidad de obrar, pero no puede tener nada suyo. Entonces, el esclavo se llega a la conclusión de que sí es persona. Porque en la esfera penal, dice Ricardo Panero Gutiérrez en su obra, prevalece la condición humana del esclavo. Yo lo tengo aquí en la obra de él, página 235. En la esfera penal prevalece la condición humana del esclavo. Y como ente consciente es responsable. Bueno. Estos libres y esclavos. Siguiendo las cosas importantes que trae todo este derecho romano, es que, claro que, bueno, la ciudadanía y la situación familiar los cives son los ciudadanos, llamados quirites. Pueden participar en toda suerte de derechos. Los cives tienen pues una serie de derechos. También se habla en este derecho romano de la adquisición de la
ciudadanía, por nacimiento, por manumisión, por precepto legal y concesión por el poder público. Entonces, por nacimiento, por manumisión, precepto legal y concesión por el poder público, se adquiere la ciudadanía. Bueno. Se pierde la ciudadanía y se pierde también la libertad por un proceso que se llama capitis deminutio. Capitis deminutio máxima, media y mínima. Bueno. Entonces nos habla del código de la patria potestad. Nos habla, nos dice quiénes son los sui juris, quiénes son los alieni juris. Los sui juris son los independientes. Son libres y cives y no están sujetos a la autoridad de ningún jefe doméstico. Ese es el sui juris. El sui juris se identifica con el pater familias. Y el alieni juris es el que está bajo la sujeción de un jefe doméstico, el pater familias. Bueno. Con la mujer puede ser sui juris o alieni juris. Si aló. La mujer se puede casar de dos formas, con mano o sin mano. Si se casa con mano, entra a la patria potestad de su esposo. Y si se casa sin mano, no entra a la patria potestad del esposo y continúa bajo la patria potestad de su pater familias. Entonces la mujer escoge por dónde se va a ir. Si el marido es poderoso, pues entonces celebra el matrimonio cum mano. Entra a la potestad del marido. Y si el marido tiene menos bienes, menos dinero que el pater familia, entonces se casa sin mano. Ese es más o menos lo que se puede hablar rápido así del matrimonio. La patria potestad, que es ese poder jurídico que el pater familias tiene sobre los hijos que están bajo su autoridad. Ese poder es propio y exclusivo de los ciudadanos romanos. ¿Cuáles son los poderes del pater familias? Los principales derechos que históricamente comporta la patria potestad y que corresponden al pater familias son el jus vitae necisque. Ese jus vitae necisque es un derecho de vida y muerte que tiene el padre sobre los hijos. Porque es que si el hijo no tiene figura de ser humano, no tiene pues figura de hombre, entonces el pater familias tiene un derecho que se llama jus vitae necisque, que es derecho de vida y muerte. ¿Por qué? Porque el padre tiene derecho de matar a lo que consideran monstruos. Monstruos. Entonces el jus vitae necisque es un derecho de vida y muerte. Ese derecho se remonta a la ley de las 12 sablas. El jus vendendi, el padre puede vender al hijo.
Esa venta generalmente la hacían fuera de Roma, en un sitio que se llamaba Transtiberio. Y entonces, por la venta, ese hijo resultaba esclavo. Y el otro derecho que tenía el paterfamilia, otro de los derechos, porque viene otro más, es el llamado ius exponendi, la posibilidad de exponer o abandonar a los hijos recién nacidos, que fue combatido pues por los autores cristianos. El ius exponendi. El ius noxedandi es el derecho de dar el cuerpo del hijo al perjudicado en reparación de un delito cometido por aquel. Y entonces el paterfamilias puede entregar el hijo o la hija en reparación de los delitos cometidos por el hijo. Claro que todo esto viene después a ser abolido por Justiniano. Bueno. Viene adquisición de la patria potestad. La patria potestad se adquiere por nacimiento, se adquiere por adopción. Entre la adopción, pues, hay unas figuras muy interesantes. Por adopción, se adquiere también por legitimación. ¿En qué consiste la legitimación? La legitimación se adquiere en el momento del matrimonio. Esa es la legitimación más corriente. Se llamaba legitimatio per subsequent matrimonium. Por eso cuando una pareja va a contraer matrimonio, el juez o el cura le pide que mencione los hijos que tuvieron, que la pareja ha tenido durante todo el tiempo en que han estado juntos. ¿Por qué? Porque el cura o el juez mete esos nombres en el acta matrimonial y entonces quedan legitimados por el matrimonio subsiguiente de los padres. Había otras legitimaciones que se llamaba por oblación de la curia y por un rescripto del príncipe. Por el matrimonio subsecuente, pues ya lo sabemos, por oblación a la curia. Las curias eran unas especies de senados municipales cuyos miembros, llamados decuriones, gozaban de honores y privilegios. Entonces, por ofrecer un hijo o dar un hijo a la curia. Y por un rescripto del príncipe. Esta forma aparece con Justiniano para los casos en los que no fuese posible el matrimonio con la concubina. Se produce a instancia del padre o del hijo y se requiere que el padre carezca de hijos legítimos. También se habló, es que este trabajito del derecho romano terrible, se habla de la pérdida de la patria potestad, de la emancipación.
Habla de los efectos patrimoniales de la patria potestad. Habla de los peculios. Los peculios que existían en Roma eran 4 peculios. El peculio profecticio, el peculio castrense, el peculio cuasi castrense y el peculio adventicio. Bueno, los peculios, habla el derecho romano. Habla de las tutelas y curatelas. Tutelas y curatelas. Va a hablar del matrimonio. Muy importante el matrimonio. Habla de los esponsales. Los esponsales, ¿qué son? Son una promesa de matrimonio. Entonces había promesas verbales que se llamaban esponsales o esponsalías. Ese era el tratamiento que se le da a la promesa de matrimonio. No se sabe a ciencia cierta que José y María estuvieran casados. Entonces eso me lleva a mí a la conclusión de que ellos estaban bajo la esponsalía, bajo el estado jurídico de esponsalía. O sea, una promesa verbal. Donde el prometido se llama esposo o desposado y la prometida se llama desposada. Entonces los esponsales son la promesa recíproca de futuro matrimonio. Bueno, cuando María se va a saludar a su prima Elizabeth porque está esperando bebé, María se va sin estar embarazada. Y cuando regresa, le confiesa a José que está embarazada. Entonces, se le presenta un problema a José muy grande, porque tiene que denunciar a María por relaciones sexuales extramatrimoniales. Y entonces viene el problema sentimental y jurídico para José. Entonces tenía que denunciarla por adulterio. Porque si José y María no estaban casados y María regresa embarazada, es porque tuvo relaciones sexuales con un hombre distinto al que fuera su esposo. Entonces José debe denunciarla por adulterio. Y entonces aquí entra la Biblia, dice que no, que María no es adúltera, que no cometió adulterio. Y entonces, pues, no la denuncia por adulterio. Y entonces cambia la forma de denuncia. Y ahí entraría pues la Biblia, tendríamos que meternos con la Biblia.
Ok. Va a hablar del cumplimiento de las obligaciones. El cumplimiento de las obligaciones o todo cumplimiento se llama pago. Pago. Entonces, pago es sinónimo de cumplimiento. Entonces, se hace uno varias preguntas. ¿Quién puede hacer el pago? O sea, ¿quién es el sujeto activo del pago? Pues, como regla general, debe pagar el deudor. Pero también puede hacerlo un tercero. Porque usted puede pagar la deuda, una deuda de su hermano, la deuda de un amigo. Entonces, debe pagar el deudor, pero también puede hacerlo un tercero. De esta regla, que debe pagar el deudor, se exceptúan unos contratos que se llaman intuitu personae. Son unas reglas técnicas, porque si la operación la tiene que hacer un médico experto, especialista en esa operación, entonces esa operación no la puede hacer otro médico ni la puede hacer el asistente. O si se trata de una obra de arte, entonces vamos a suponer que yo tengo una novia que es gorda, regorda, y entonces quiero inmortalizar a mi gorda en una obra de arte. Y entonces ustedes me dirán, ¿quién es el artista que hace los gordos o las gordas más lindos o más interesantes, especialmente empecemos en Colombia? ¿Quién es el que hace los gordos? Botero. 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 Entonces, si yo quiero inmortalizar a mi gorda, a mi novia, porque es una gorda, entonces yo le digo a Botero, Botero, hágame una obra y vamos a titularla La Gorda Preciosa. Esa obra la tiene que hacer Botero. ¿Por qué? Porque yo lo estoy contratando porque se sabe que Botero es el artista que mejor y más lindas o más lindos gordos hace. Entonces me pregunto, ¿podría el asistente de Botero hacer la obra? ¿Ustedes qué opinan? No, señor. No, señor. No, ¿por qué? Tienen razón, no, ¿por qué? Porque usted quiere que le haga la obra Botero, no el asistente de Botero. Usted está pagando para que se la haga Botero, más no el asistente, porque los conocimientos que tiene Botero no los tiene el asistente. Él no lo va a hacer exactamente igual a como lo haría Botero. Entonces, ¿a qué contrato nos estamos refiriendo? Al intuito personal. Exactamente, intuitu personae. Entonces, si la obra me la va a hacer el asistente de Botero, eso no tiene ningún valor, porque ¿quién debe hacer el pago? Pues Botero. ¿Quién debe cumplir? Entonces tiene que cumplirlo Botero por sus condiciones personales, porque esa es la causa determinante por la cual yo acudí a un de Botero, porque es el que mejor hace gordas. Y yo quiero que me haga una gorda que se llame La Gorda Preciosa. Bueno, las preguntas también, ¿a quién debe hacerse el pago? Pues generalmente debe pagarse al acreedor, pero también puede hacerse a cualquier persona autorizada o designada para
recibir el pago. Entonces, pues los tutores, los curadores, los mandatarios están como autorizados para recibir el pago. ¿Qué debe pagarse? O sea, el objeto. Entonces, el pago es la exacta y completa ejecución de la prestación debida, por lo que la prestación consiste en el objeto. Entonces hay que pagar la prestación convenida y no otra cosa. Y entonces el acreedor no puede exigir que se entregue otra cosa, tiene que exigirlo pactado. Ahora, el acreedor puede aceptar del deudor a título de pago algo distinto de lo debido. Y entonces a eso le vamos a dar el nombre de solución de pago. Solución de pago. Bueno, ¿dónde debe hacerse el pago? Pues debe hacerse en el lugar convenido. Pero si no, entonces se hace el pago en el lugar donde está la cosa. Bueno. Vienen pues la imputación de pago, la prueba del pago. Viene un tema de las obligaciones naturales. Los efectos de las obligaciones. El incumplimiento de las obligaciones. El dolo, la culpa. Se incumple por dolo, se incumple por culpa. Trata también del caso fortuito y de la fuerza mayor. Caso fortuito, fuerza mayor. Entonces, no puedo cumplir la obligación porque hubo caso fortuito o porque hubo una fuerza mayor. Es decir, con los términos caso fortuito o fuerza mayor, se designa el imposible o el hecho a que no es posible resistir. ¿Qué ejemplos podríamos dar de casos fortuitos? Los hechos de la naturaleza, como terremotos, inundaciones, la muerte. Y esos son hechos naturales. Los hechos jurídicos, como los actos del hombre, porque el uno son hechos de la naturaleza, el otro son hechos del hombre. La naturaleza jurídica que es que exime de responsabilidad. Ahora, el caso fortuito es el imprevisto a que no es posible resistir. Entonces, el caso fortuito es el imprevisible, pero se ha podido evitar, se ha podido prever. Pensemos en el ataque por sorpresa que sufre el vigilante de una posada y que motiva el robo del equipaje del huésped. Entonces, esto era eminentemente previsible. Esto se había podido evitar.
Por ejemplo, un incendio. Pues los incendios se pueden evitar. Un naufragio también. Porque si mi embarcación va tan pesada, entonces empiezo a botar por la borda carga para aliviar la embarcación, para aligerarla, y entonces evitar el naufragio. En fin, son todas esas medidas que puede tomar el deudor para evitar las consecuencias. Bien. Efectos del incumplimiento imputable al deudor. Habla de la mora del deudor. Mora es lo mismo que retraso. Hay mora del acreedor. Porque es que si el acreedor no recibe, se coloca en mora de recibir. Bueno. Nos habla de la fianza. Nos habla de la fianza. Nos habla de la cláusula penal. La cláusula penal es un refuerzo de las obligaciones. Los principales medios que conocemos de reforzar las obligaciones, pues están la cláusula penal, las arras, el juramento, el pacto de constitución de un plazo, la cláusula penal, que es una suma de dinero previamente pactada. Pues es la promesa de realizar cierta prestación, generalmente es la entrega de una suma de dinero. En caso de no cumplirse la obligación, pues entonces pago una suma de dinero. ¿Cómo juega eso? Si yo entrego las arras, el dinero, pues la cláusula penal, no las arras. En caso de no cumplirse la obligación, pues entonces pierdo este dinero. Entonces, si yo soy el que entrega, en el caso, por ejemplo, de las arras, si yo soy el que entrega arras e incumplo, pues las pierdo. Y si yo soy el que recibe arras e incumplo, las tengo que devolver dobladas. Ese pacto de arras es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, es que las arras, que es la entrega de una suma de dinero, realizada por el deudor al acreedor en el momento de la celebración de un contrato. Pacto de arras. Las arras, acordándome ahora, desempeñan una triple función. La de ser prueba o señal de la celebración del contrato. De una señal de quedar confirmadas las partes. La de constituir un medio lícito de desligarse las partes del contrato mediante su pérdida. En caso de incumplir quien las entrega, si el que entrega es el que incumple, las pierde. O su devolución dobladas, si el que incumple es el receptor. Esas se llaman arras de desistimiento o
penitenciales. La de establecer es una garantía de su cumplimiento. En fin. Se habla del juramento, de la intercesión. Habla del nacimiento, transmisión y extinción de las obligaciones. Que esto sí es un tema larguísimo. Nacimiento. Extinción de las obligaciones por pago, por novación, por compensación. Por confusión. Después, entonces, nos mete el derecho romano ya en la parte de los contratos. Entonces nos habla del contrato y del pacto. Habla de la clasificación de los contratos. Habla de qué son los contratos. Unas ideas generales sobre los pactos, qué son los pactos. Pues los pactos en Roma, ¿no? Porque no los pactos de ahora. La adiexia, el pacto pretoria. Bueno, el pacto legítimo, los pactos legítimos. Después entonces se mete con la compraventa. Oye, eso sí que es largo. Contratos consensuales, la compraventa. Pactos más frecuentes. Después se mete con otros contratos consensuales como el arrendamiento en general. Trata todo lo del arrendamiento. Trata el arrendamiento de servicios. Arrendamiento de obra. Después se va a meter con el contrato de transporte. Entonces va a hablar especialmente del contrato de transporte marítimo. Habla también de la sociedad. Habla del mandato. En fin. Habla de muchas cosas del derecho romano. Habla de las donaciones. De las donaciones. Como las fuentes de las obligaciones son contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y ley. Pues el derecho romano nos habla obviamente del contrato y del cuasi contrato. Habla de las obligaciones cuasi ex contrato. De lo pago de lo indebido. Que por error se paga. Delito, cuasi delito. Habla de delito de lesiones u ofensas, lo que se conoció como injuria. Habla de las obligaciones cuasi ex delito. Se mete con el derecho sucesorio.
nos va a hablar también de la aceptación de la herencia, que conocemos con el nombre de delación de la herencia, clases de delación, momento de la delación, transmisión de la delación. Se mete con el tema de la herencia yacente, todo lo que tenga que ver con la aceptación y renuncia de la herencia. Habla ya de la comunidad hereditaria. ¿Qué más tiene usted? Claro, tiene que tratar el testamento. El testamento. El testamento pues es largo, ¿no? El testamento y todo el contenido del testamento. Entonces, así como hay testamento y hay sucesiones testadas, también hay sucesión intestada. Esa es la que se hace por ley. Y entonces aquí aparecen los herederos. Y aparecen las distintas clases de herederos. Bueno. En fin. Ese derecho romano es realmente extensísimo. Pero como les repito, yo voy a llevar la obra de Justiniano, las instituciones, para que tomemos de ahí el título segundo, el libro segundo, que va a hablar de la división de las cosas. Bueno. Entonces hoy tenemos que, hoy es 16, ¿cierto? No. Hoy es, sí, sábado 13, domingo. Hoy es Lunes. 12, doctor. Hoy es 12. 12. Que es viernes. Bueno. Entonces hoy fue virtual. Y entonces tenemos 17 minutos para las 12. Entonces, el sábado 13 no nos vemos por ser sábado. El 14 porque es domingo. El 15 tampoco porque es festivo. Entonces nos vamos a ver el 16 de agosto, ¿correcto? Sí, señor. Señor. 16 de agosto que es presencial. 16 de agosto. Entonces yo llevaré, ese día llevo las instituciones para si quieren, pues, no sé si fotocopiar eso o qué hacer con eso. Bueno, entonces, faltan en mi reloj 15 minutos para las 12. Entre otras, el reloj que yo tengo es marca Mido. Entonces, no me pregunten, no me digan, doctor, ¿Qué horas son en sumido? ¿y qué horas tienes en tu Mido?
¿Cierto? ¿Qué horas tienes en tu nido? No, entonces yo creo que ya sí es hora, falta un cuarto para las 12 del día 12. Vea pues, un cuarto para las 12 del día 12, viernes. Entonces, con la ayuda de Dios nos veremos el martes 16 de agosto, ¿ok? Gracias, profe. Muy gracias, doctor. Gracias, profe. Ustedes que les vaya Gracias, profe. bonito, que descansen todos. Bueno, Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. que ok. esté bien. Hasta